licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Tenemos mucho en la agenda para la mañana de hoy. Comencemos con la fecha del 30 de noviembre. Que hay Sí, gente que piensa que ya no tiene mucha importancia o sí la tiene. sí, mira, Alfonso, la tiene porque efectivamente es la fecha en que vence el contrato de Luma. Vence por sus propios términos, ¿verdad? Que eso es una de las mentiras que ha propagado el gobierno, de que Luma tiene que extender el contrato, de que no es una decisión del gobernador. Y es todo lo contrario, el contrato establece efectivamente que el gobernador tiene que pedir el trámite de extender el contrato a Luma. Luma tiene que estar de acuerdo y tiene que también autorizarlo la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que seguimos en la cuenta regresiva de esa fecha y no hay noticias sobre que el gobernador haya tomado una decisión. El proceso requiere, si hay algún tipo de cambio al contrato, que se someta esto a la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y también al negociado de energía. Si el contrato no fuera a modificarse, porque sabes que hay gente que está diciendo que el gobernador podría escoger que empezara el contrato de 15 años ahora, el 1 de diciembre, eso está difícil porque Luma se reservó el derecho a decidir si continúa con el contrato una vez se sepa el resultado del plan de ajuste de la deuda. Pero si eso ocurriese, una enmienda de esa naturaleza, pues habría que someterlo a la Junta de Directores de las Alianzas Público-Privadas y al negociado de energía. Si lo que ocurriese fuera solamente una extensión, es decir, bajo los mismos términos, sería extender el contrato suplementario para una fecha en la cual las partes estimen que ya el proceso de quiebra de la autoridad haya terminado con una sentencia de confirmación del plan de ajuste de la deuda que sea firme e inapelable, que es otra de las contingencias. La jueza podría determinar confirmar el plan de ajuste de la deuda en junio, como es su plan, según el itinerario, pero las partes podrían apelar. Y hay dos apelaciones, Alfonso. Está la apelación al primer circuito y la apelación al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y de seguro este plan va a ser bien contencioso porque no hay un acuerdo hasta ahora con los bonistas y la jueza lleva al trote el proceso porque le ha obligado a la Junta a someter un plan también para el 1 de diciembre y hay obviamente una distancia grande entre los bonistas y la Junta sobre cómo se debe resolver el problema. Y además hay otras entidades como el sistema de retiro, el comité de acreedores no asegurados, los fuel line lenders, los que le prestaron dinero a la autoridad para el asunto de comprar combustible. Pues todas esas cosas están realmente como sombras sobre la fecha en que la jueza cree que podría confirmarse el plan de ajuste de la deuda y por eso una extensión adicional, la fecha más temprana podría ser junio, teniendo entonces otra fecha de vencimiento y que probablemente se tenga que tomar en cuenta porque no se haya terminado el proceso, o calcular más o menos cuánto duran esas apelaciones y extender el contrato como hasta el mes de marzo del 2024. Porque si tú piensas que en junio de 2023 habría una sentencia de confirmación, el circuito tarda 6 meses como promedio, ¿verdad? En resolver y entonces los que decidan apelar lo que diga el circuito, pues podrían ir al Tribunal Supremo y podrían invertirse 6 meses adicionales. Así que estamos hablando de que hay mucha incertidumbre sobre si se va a extender el contrato, hasta cuándo se extendería. Y la otra cara de la moneda de esto es si Luma acepta que se extienda el contrato suplementario, porque bajo la quiebra, bajo todo este tiempo que estemos bajo el proceso de quiebra, Luma tiene muchos jefes. Habíamos comentado, ¿verdad? Que está la Junta por un lado, está la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, y eso es un jefe, está la jueza Taylor Swain, están los acreedores, porque todos tienen que ver con el proceso de quiebra y los suplidores normalmente cuando hay una entidad que está en quiebra cobran más dinero, cobran más caro por los servicios y eso obviamente afecta a las operaciones de Luma. Por otro lado está la Secretaría de Energía. ¿Qué va a implicar
la intervención de la Secretaria de Energía en este proceso es un misterio. Eh, yo planteo que lo más que le podría doler a Luma es que la Secretaría se meta con el conflicto de interés grave que hay en cuanto a que Luma puede contratar a sus afiliadas y a sus matrices, dilapidando los fondos sin procesos competitivos para adjudicar los proyectos. Eso es otra incertidumbre. También otra incertidumbre para Luma es si la Secretaría de verdad pone la presión para que nos movamos a la energía renovable. Luma no le interesa eso. A Luma le interesa obviamente hacer plantas de gas natural en Puerto Rico y Luma podría tener esos tropiezos. Así que, como ves, hay muchas circunstancias de incertidumbre que hacen que esa fecha del 30 de noviembre sea importante. La otra cara de la moneda es la legislatura, que la legislatura tiene varios proyectos, entre ellos una resolución para que se cancele el contrato de Luma, una para que se establezca. Sí. Estaba leyendo, licenciado, que hay una que ya fue aprobada por Cámara y Senado, pero que no la quieren enviar a la firma del gobernador antes de ver qué dice el gobernador sobre las otras piezas. Sí, aparentemente tienen una estrategia porque hay una para hacer una reserva de celadores, hay una para establecer un plan de transición y está la importantísima medida sobre la reestructuración de la deuda de la autoridad, estableciendo condiciones para que la Junta no pueda hacer lo que le dé la gana con la Autoridad de Energía Eléctrica y nos pueda imponer cargos adicionales, etcétera. Así que hay muchas circunstancias que mueven a pensar que la fecha del 30 de noviembre es muy relevante, muy importante, porque el Luma tiene que considerar todos esos factores antes de decidir una extensión. A mí me parece que lo más que le podría doler a Luma, Alfonso, es que vea la intervención de la Secretaría de Energía como una amenaza a la libre disposición de los fondos. Aunque los fondos tienen una asignación específica y los proyectos los aprueba el negociado, el issue de quién hace el proyecto es lo que le da la ventaja leonina a Luma, porque Luma entonces se lo asigna a sus matrices afiliadas y se lleva la ganancia de todos esos proyectos. Entonces ese dinero no entra a Puerto Rico, ese dinero se va por la noche a Texas o a Canadá, dependiendo quién sea el que vaya a hacer el proyecto de las matrices o afiliadas. Y entonces no hay crecimiento económico relacionado a la inversión enorme de 9 mil millones de dólares. Así que eso es lo que a mi juicio podría mover más el criterio de Luma. El otro asunto es que la secretaria diga, no, mira, ¿sabes qué? Los 9 mil millones los vamos a picar por la mitad y solamente le vamos a dar 4 mil millones, 5 mil millones a Luma y lo otro es para establecer placas solares en los techos. Eso también tendría un impacto porque reduciría enormemente, ¿verdad?, las expectativas de Luma. Así que está todo bien fluido todavía. La otra circunstancia... A Luma no le conviene las placas solares, ¿no? No le conviene, no, definitivamente no, porque obviamente reduce la demanda por energía de combustibles fósiles, incluyendo obviamente las plantas de gas natural y las conversiones de gas natural que quiere promover Luma. Recuerda que Canadá y Texas son productores de gas natural y que ellos tienen sus relaciones y tienen sus suplidores y tienen todo este tipo de andamiaje y de intereses relacionados al gas natural y el que gran parte de la demanda energética de Puerto Rico se supla por energía renovable de placas solares, pues reduce esas ambiciones, ¿verdad? Le da el traste a esas ambiciones. Pero quería también mencionar que la gente también está organizándose y hay muchas actividades que se van a ir anunciando, incluyendo una gran manifestación el 27 de noviembre. Aquí está el colectivo Todos Somos Pueblo trabajando, haciendo actividades. Se van a hacer anuncios esta semana para el fin de semana. Obviamente esto implica presión política. Viste que hubo una conferencia de prensa donde la diáspora se expresó frente a Luma en rechazo total. Esto coincidiendo con la conferencia de Somos que se dio acá en Puerto Rico. Y eso implica también unas influencias políticas en Estados Unidos contrarias a Luma. También está la Comisión de Energía del Senado, que si el Senado ya sigue siendo
perdón, de la Cámara. Que eso está obviamente sobre la mesa, porque todavía no sé si tú sabes algo más sobre lo que está pasando en cuanto al control de la Cámara. No es probable, pero en términos matemáticos es posible todavía. Y hemos visto unas situaciones que nadie podía anticipar, así que no se puede descartar. Sí, lo que se ha visto es que el voto que está contándose al final favorece abrumadoramente a los demócratas, y ahí pues es que se abre Correcto. la posibilidad de que sean ellos los que mantengan. Pero ya el Senado, ya está claro eso, y obviamente le da un margen de maniobra a la administración Biden. Pero la presión de los grupos sociales, de las diferentes organizaciones que se han interesado sobre este tema, es importantísima. Hay muchas reuniones que se van a estar programando en estas últimas semanas. Así que yo creo que la fecha del 30 de noviembre sigue siendo muy relevante. Fíjate que aquí se quiso, Alfonso, como que disfrazar la visita de la Secretaría de Energía, y esto lo discutimos la semana pasada, como que ya se había resuelto el problema de Luma porque había habido un apoyo, pues tímido, pero como que había habido un apoyo al decir la secretaria que si se cambia Luma habría un atraso en las obras de reconstrucción. No estoy de acuerdo con eso porque obviamente las obras de reconstrucción son proyectos que se encomiendan a compañías privadas que los diseñan y se someten al negociado. O sea, eso no tiene que ver nada prácticamente con Luma. Pero el proceso, pues la prensa de San Juan dio la impresión de que ya esto estaba terminado, pero nada más lejos de la verdad, porque Luma sigue operando día a día con las mismas limitaciones que hacen que incumpla con las expectativas que se tienen de ese contrato y con las expectativas que tiene el pueblo de Puerto Rico y con el derecho que tiene el pueblo de Puerto Rico de un sistema de energía eficiente. Porque lo que dice la Secretaría de Energía y lo que ella está vigilando, Alfonso, es la transición a la energía renovable. Entonces mezcla la gimnasia con la magnesia, como si ella hubiera venido aquí a supervisar a Luma para que Luma dé un mejor servicio. No, ella está abogando por el plan PR100, que es un plan que empezó en febrero, que es para hacer un estudio bien abarcador de cómo es posible cumplir con la meta de 100% de energía renovable. Esto tiene que ver con Luma, obviamente, porque le diría a Luma por dónde tiene que ir, pero no es un proceso de supervisión de Luma a los fines de que mejore el servicio hoy. Así que hoy Luma no tiene suficientes celadores, hoy Luma no tiene la gente con las competencias necesarias para trabajar en el sistema sin tener que apagar grandes sectores o barrios para poder arreglar un fusible. Hoy Luma no tiene la capacidad operacional de evitar las fluctuaciones del voltaje, y seguimos en las mismas. Y en ese sentido, ese aguaje que se hizo de que la Secretaría de Energía iba a resolver los problemas actuales, pues no tiene ningún sentido. Los problemas van a seguir por mucho tiempo porque Luma no tiene la capacidad de tener a la gente que hace falta para poder operar el sistema. La verdad que la entrada de la Secretaría de Energía ha complicado las cosas exponencialmente. En cierta medida ha permitido a los que defienden a Luma tirar una cortina de humo para que la gente piense que ella vino a resolver el problema de Luma. En cierta medida también crea la incertidumbre o expectativa de que ella venga a ponerle control a Luma sobre los fondos federales, y eso no lo sabemos. Eso no tenemos idea. Yo estoy seguro que cuando ella se reunió con diferentes componentes, por ejemplo con Casa Pueblo, uno de los señalamientos que se tiene que haber hecho, mira, hay que controlar el proceso de disposición de los fondos porque Luma, según el contrato, pueda contratar a su gente. Y eso tiene que estar en la mente de la secretaria, pero que haya tomado acciones concretas en esa dirección, no se ha visto nada. Y ahí es que yo creo que sí, que Luma tendría mucha presión. Recuerda que Luma también se reservó no solamente decidir si el plan de ajuste de deuda le gusta o no, sino también decidir si un cambio regulatorio pues hace que su operación en Puerto Rico no sea viable y que se puedan ir. Y un cambio regulatorio puede incluir
el que se ponga más estricta la disposición de los fondos federales, porque es no hay una definición estricta de un cambio regulatorio. El negociado podría imponerle a Luma unas normas que ellos no quieran cumplir. Las métricas que todavía se están discutiendo, porque Luma todavía no tiene métricas, pues tienen unas métricas que Luma ha combatido con uñas y dientes. Métricas relacionadas a el desganche, métricas relacionadas a incentivos y penalidades, porque el contrato no establecía penalidades, establecía incentivos y el negociado está considerando imponer penalidades. Así que hay muchas cosas que podrían hacer que Luma diga esto no funciona. Y el otro punto, obviamente, es que si el servicio sigue tan malo, la huida de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia fuentes renovables va a ir bajando los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica y por ende de Luma, que podrían hacer entonces difícil que Luma pueda operar y alcanzar las bonificaciones que se establecerían en su momento, ¿verdad? Porque para tú poder cumplir con las bonificaciones y con las métricas tienes que tener una capacidad operacional y esa capacidad operacional va a depender de los fondos. Así que todo esto está entrelazado, esto es una telaraña, Alfonso. Y por eso es que todos esos que dicen que la decisión está tomada, pues sí, pues el gobernador puede haber tomado la decisión, pero es que él no es solo. Luma tiene que aceptar y ahí es donde entran todas estas variables. Y bueno, también usted me había compartido conmigo este comunicado de prensa de la Junta de Supervisión Fiscal que habla sobre el presupuesto enmendado que incluye bonos para empleados públicos. Yo escuché la semana pasada, ¿no?, que el gobierno tenía un dinero adicional y lo iba a repartir en un bono, pero que había unos sectores que iban a ser beneficiados sobre otros. Mira, lo que ocurre es que hubo unos sindicatos norteamericanos que negociaron con la Junta y llegaron a unos acuerdos y apoyaron el plan de ajuste de la deuda. Como parte de eso, ellos negociaron que si había unos excedentes del presupuesto por razón de los ingresos del IBU, por ejemplo, de las contribuciones, pues cierta porción de eso se iba a repartir entre los empleados del gobierno central. Y lo que la gente no ha visto y porque no se ha enfatizado es que además esto incluía el financiamiento, no lo que negociaron los sindicatos, sino que una de las condiciones también para los bonistas era que si hubiese un excedente, un superávit presupuestario por los recaudos, se iban a activar los instrumentos de valor contingente, que son unos bonos que dependen de que se den esas circunstancias. Y esos bonos obviamente es algo que la Junta no calcula cuando nos habla de que la deuda se redujo a 1.150 millones de dólares anuales, pues no cuenta los instrumentos de valor contingente que entre el año pasado y este ya se han pagado más de 400 millones de dólares, Alfonso. Así que la deuda de Puerto Rico, además de los 1.150 millones a los bonistas, hay que sumarle como 423 millones más, hay que sumarle también los 2.200 millones de los pensionados, que son parte de los acreedores de la deuda del gobierno central, y esto pues te pone por encima de los 3.500 millones de dólares anuales de servicio a la deuda, que si venimos a ver es casi lo mismo que se tenía que pagar antes del plan de ajuste de la deuda, porque había un año que subía a 3.900, pero era un solo año y el resto de los años fluctuaba por ahí. Así que fíjate qué clase de negocio hizo la Junta. Por eso es que siempre denunciamos que los números que la Junta estaba anunciando sobre los recortes eran falsos, porque tenía estas cláusulas escondidas y nada más el año pasado fueron más de 200 millones de dólares en instrumentos de valor contingente. Este año ya se enmendó a más de 80 millones de dólares. Y esto, pues, lo que implica, Alfonso, es que se ha hipotecado el IBU, se ha hipotecado los impuestos del RON, etcétera, muchos otros impuestos, porque los crecimientos de esos recaudos
lo que van a implicar es un crecimiento en el servicio a la deuda, no un crecimiento económico porque no se quede el dinero aquí, tampoco una inversión en servicios esenciales. Y por eso es que cada vez tú miras las noticias, no hay dinero para solventar esto, no hay suficientes empleados, hay una crisis laboral en las agencias públicas, no pueden ni siquiera gastar el dinero federal porque no tienen la capacidad y cada vez que aumentan los recaudos porque hay más inversión pública y esto porque hay muchos fondos federales que han llegado a Puerto Rico, ¿verdad? Como por ejemplo los de la pandemia. Pues eso generó que la gente comprara bienes de consumo y eso paga IBU. Y ahí es que vemos esos aumentos importantísimos en esos recaudos, pero que son incidentales a las asignaciones federales que se han hecho. Pero quienes se llevan el grueso de eso no es el pueblo de Puerto Rico, se lo llevan los bonistas. Ah, perfecto que también los empleados, quienes han sido marginados, golpeados, no le han aumentado el salario, ellos negociaron eso y se lo merecen. Pero por el otro lado, que la Junta no enfatiza, está que mientras más recaudos haya, pues más cobran los bonistas y más aumenta el servicio a la deuda, por lo que tenemos en realidad hipotecado nuestro futuro crecimiento económico, porque un aumento en los recaudos beneficia dramáticamente a los bonistas por encima del pueblo de Puerto Rico. Es que, bueno, esto usted lo ha planteado del día uno, ¿no? Es un contrato leonino, solamente beneficia a una de las partes y de una manera extremadamente desigual. Sí, porque el recorte no fue lo suficientemente agresivo para que eventualmente tú tuvieras un alivio. El plan de ajuste de la deuda se confirmó y ya hemos trabajado dos presupuestos, 2 años fiscales con los nuevos presupuestos supuestamente desde que la Junta salvó las finanzas de Puerto Rico. ¿Te acuerdas de esas alegaciones de García Padilla? De que había salvado las finanzas de Puerto Rico y al año y medio estaban radicando quiebra. Pues pasa igual con la Junta. La Junta alega que con la confirmación del plan de ajuste de la deuda se resolvieron las finanzas del pueblo de Puerto Rico cuando tenemos a la universidad precarizada, cuando tenemos el centro médico un desastre, cuando las limitaciones que hay en los presupuestos de educación y salud y seguridad, pues eso pues te indica que el trabajo que hizo la Junta fue perjudicial para el pueblo de Puerto Rico y que a quien benefició fue a los bonistas. Y esa es la definición de un contrato leonino. No se tomó en cuenta las herramientas que tenía y tiene la ley promesa para proteger al máximo al pueblo de Puerto Rico y se negoció a favor de los bonistas por encima de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero eso era anticipable, que la Junta iba a actuar de esa manera, ¿no? Era anticipable y el gobierno, en vez de combatir eso, el gobierno se plegó, se convirtieron en defensores y amplificadores de la voz y la política de la Junta y esas son las consecuencias ahora. Cada año, Alfonso, la discusión siempre va a ser la misma. No hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro. Y los que se creyeron, ¿verdad? Como el Partido Popular, que con la aprobación del plan de ajuste de la deuda se iba a la Junta, pues nada más lejos de la verdad, porque la Junta estará mientras no se enmiende promesa. La Junta continuará administrando el caso de quiebra, que el del gobierno va a durar años y el de la Autoridad de Energía Eléctrica también, y a menos que no se haga un cambio en la ley, pues ellos como Junta van a tener que seguir representando al gobierno de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía Eléctrica en todos esos procesos. Yo con alguna regularidad le insisto en que poseemos una segunda mano sobre el tema de que Luma en algún momento diga que se van y probablemente, bueno, aquí tenemos una lucha para que Luma se vaya, para que ese contrato se cancele. Pero si Luma decide que a ellos no les conviene y se van, ¿qué tan problemático sería eso para nosotros? Si es que sería problemático. Para nada, Alfonso, porque el contrato establece un proceso de transición. La transición está articulada en el contrato. Se le tiene que pagar a Luma por hacer la transición, pero es devolver las llaves de la operación. Ellos han montado una operación con sus estilos y sus protocolos y eso entonces hay que pasárselo a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la dueña, porque aquí se habla de que Luma es dueña. No, Luma no es dueña de nada. Luma no puso un peso ni es dueña de nada.
Lo que tiene que es como el inquilino entregar la llave. Y ahí obviamente se pueden traer a los desplazados, quienes vendrían a operar a la autoridad a la luz de las operaciones actuales. Y aquí no va a haber ningún problema porque eso se hace de manera ordenada. Ahora, no queremos eso exactamente, lo que queremos es que se pueda hacer una ley para tener una nueva compañía eléctrica de Puerto Rico de carácter público y que tenga, obviamente, características profesionales, características de despolitización total y que sea democrática para que no se repitan los mismos errores de la autoridad anterior en los últimos 20 años, que son errores cometidos por la clase política, que no son errores de los trabajadores ni de las uniones, como se ha querido vender y como repiten por ahí los fotutos. Son errores de los que fueron electos por el bipartidismo en Puerto Rico, que nombraron a gente en la autoridad sin las competencias mínimas y que tenían unos intereses diferentes a lo que deben ser los intereses de operar una compañía eléctrica. Y eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que ha estudiado la autoridad sabe cuáles fueron los problemas que tuvo. Es cuestión de que la legislación resuelva esos problemas y eso se puede hacer mediante una legislación que se apruebe durante el proceso de transición. Y en este momento hay ambiente, hay legisladores que estén comprometidos con hacer eso. Sí. Porque eso sería prepararle una ley y dejarla ir en caso de se utilice la ley, ¿no? Bueno, en el caso de que no se extienda el contrato, pues es una necesidad imperiosa, habría que legislar, pero sí, recuerda que Luis Raúl, que ha sido el líder en el proceso de vigilancia sobre Luma y sobre mucha legislación que el gobernador no ha firmado, desafortunadamente, y sometiéndonos a este infortunio, pues tiene toda la información necesaria para poder hacer esto y hay un proyecto, Sol tiene una propuesta específica de gobernanza de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luis Raúl está trabajando también en un proyecto. Lo que ocurre es que hay que esperar a que no se extienda, ¿no?, el contrato y se entre en la transición. Que como te mencioné la otra vez, esto es una pelea que puede ser a corto plazo, 30 de noviembre, o a mediano plazo, porque si deciden extender el contrato, habría otra fecha de vencimiento y habría otras circunstancias nuevas. Tendríamos unos meses más de experiencia con Luma que de seguro van a ser nefastas por lo que hemos hablado ya previamente y que nos den la oportunidad de volver a insistir en la no renovación de ese contrato. Así que hay varias oportunidades y la otra sería en el 2024. El clima político que hay en Puerto Rico en contra de Luma augura que Luma va a ser parte de la discusión electoral y que los que salgan electos van a tomar medidas sobre ese tema. En caso de que los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes, ¿habría quizás algún ánimo de ellos allá de fiscalizar a Luma? Como lo pudiera ver bajo el liderato de Raúl Grijalva en la Comisión de Recursos. No creo que haya la misma voluntad sobre el tema. Obviamente habría que ver quiénes son los actores, pero por la radicalización de ese partido y cómo ese partido se ha ido haciendo cada vez más anticiencia, cada vez más a favor de intereses contrarios, ¿verdad?, a los territorios y al pueblo de Puerto Rico, pues no anticipo que haya una mejoría en cuanto a esa fiscalización, así que hay que ver. Licenciado, muchísimas gracias. Esto es interesantísimo y insisto, ¿no?, con la llegada de la Secretaría de Energía como que se ha complicado la cosa. No sabemos si para bien o para mal, pero se ha complicado. Así es, Alfonso. Bueno, que pases buen día. Muchas gracias, igual a usted. Hasta luego. Escuchaban al licenciado Emanuel Jiménez en el acostumbrado